Bueno, hola, ¿cómo están? Quiero compartirles sobre 4 verdades que explican el proceso de la salvación, basado en Romanos 6, versículo 22, donde dice: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Como ustedes saben, pues la epístola de los Romanos es una epístola en donde el tema central es la salvación. ¿No? Por eso que comienza en el capítulo 1 el apóstol Pablo hablando en el versículo 16, diciendo, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Y luego pasa a desarrollar las doctrinas de la salvación. Y en el capítulo 6, versículo 22, llega a un culmen, ¿no? Sobre la doctrina de la salvación. Y en el versículo 22 resume en esencia este proceso, ¿no? Y lo primero que encontramos dentro del proceso de la salvación es que hemos sido libertados del pecado, ¿no? Como dice en Romanos 22, ahora que habéis sido libertados del pecado. Es decir, hemos sido libertados del pecado. ¿Y por qué? Porque ya sabemos muy bien que cuando recibimos a Cristo Jesús como Salvador, pues fuimos recreados en nuestro espíritu. Y al ser recreados en nuestro espíritu, pues el viejo espíritu controlado por el pecado, pues ya fue echado fuera de nosotros, ¿no? Entonces, y ahora tenemos un nuevo espíritu que es uno con el espíritu del Señor. Y como dice Pablo en Corintios, pues el que está unido al Señor, un espíritu es con él. Así que ya no hay más pecado, no hay más pecado dominando la vida nuestra, ¿no? Entonces ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres, ¿no? Libres, ¿no? Entonces la nueva creación tiene que ver con ello, ¿no? Que hemos sido hechos libres del dominio que el pecado ejercía sobre nosotros, ¿no? Entonces esto es lo primero que ocurrió, cuando nosotros aceptamos a Jesús. Lo segundo es que fuimos hechos siervos, ¿no? Dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿no? O sea, fuimos hechos siervos de Dios, ¿no? Así que hemos sido hechos libres, pero para servir a Dios, ¿no? Para servir a Dios. O sea, no hemos sido hechos libres para vivir como queramos, no, hemos sido hechos libres para vivir sirviendo a Dios, ¿no? Sirviendo a Dios. Y bueno, sirviéndolo pues en todo aquello que Dios quiere que le sirvamos, ¿no? Principalmente pues en el desarrollo de la gran comisión, ¿no? Que como está escrito en Mateo 28, pues consiste en ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces, bueno, este es un área de servicio en donde tenemos nosotros que entregarnos al Señor, pues con todo nuestro ser, con todos nuestros recursos, pues a servirle a Él, ¿no? Entonces, hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios, ¿no? Y dice, y ahora tenéis por vuestro fruto la santificación. Y noten lo que dice, ¿no? Ahora tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, es cierto que todos nosotros cuando aceptamos a Cristo fuimos santificados, o sea, fuimos apartados para Él. Y este es una santificación en el sentido de que posicional, digamos así, ¿no? Porque, o sea, antes estábamos en el mundo, envueltos en el mundo, envueltos en el pecado. Pues ahora no, ahora hemos sido apartados para Él, hemos sido consagrados a Dios, le pertenecemos a Él, ¿no? Pero hay otro tipo de santificación que es una santificación progresiva, que es una santificación que se va dando en la vida del creyente, conforme el creyente pues va renovando su entendimiento y va andando en el espíritu, ¿no? Eso tiene que ver con su crecimiento espiritual y su madurez espiritual. Entonces esta santificación es progresiva, pero es un fruto que nosotros producimos, ¿no? No es algo que el Espíritu Santo realice en nosotros, como he escuchado a algunos predicadores y escucho a algunos predicadores enseñar, ¿no? Que siempre dicen que es el Espíritu Santo el que nos santifica. O sea, no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso, no hay ningún versículo, ¿no? Es decir, más bien, al contrario, más bien, lo que se nos dice es que los creyentes tenemos que andar en el Espíritu. O sea, somos nosotros los que tenemos que andar en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, somos nosotros los que tenemos que cedernos al Espíritu Santo.
en obediencia, ¿no? O sea, obedecer al Espíritu Santo. Y en la medida que obedecemos al Espíritu Santo, lógicamente nosotros vamos santificando nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces esta santificación, que es la tercera cosa que ocurre en el proceso de la salvación, pues tiene que ver con nuestra manera de vivir. Y es algo que va ocurriendo progresivamente. No es algo automático, ¿no? Es algo que va ocurriendo progresivamente, ¿no? Llegará el día en que seremos santificados por completo, como dice en Tesalonicenses, ¿no? En el capítulo 5, seremos santificados por completo, pero esto lo hará el Señor, ¿no? O sea, como se dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios es el que va a santificarnos por completo. Pero este es otro tipo de santificación, ya es la santificación en su estado de perfección, ¿no? De glorificación, de ser tal y como Cristo es, ¿no? Lo cual nosotros no vamos a experimentar acá en la tierra, ¿no? Porque la santificación progresiva que nosotros experimentamos acá en la tierra es todavía con pecados que vamos a cometer nosotros, ¿no? Y es por eso que se nos ha provisto la confesión de pecados, para que nosotros pues alcancemos el perdón de pecados y la limpieza, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía vamos a fallar, ¿no? Todavía vamos a agarrar al blanco de la voluntad de Dios, pero a la vez vamos a ir creciendo, vamos a ir desarrollándonos y vamos a ir cambiando nuestra manera de vivir. Pero repito, como dice Pablo en Romanos, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, la santificación progresiva es tu trabajo, ¿no? Que consiste en andar en el Espíritu, cederte al Espíritu Santo en obediencia y a la palabra de Dios, ¿no? A la palabra de Dios. Y finalmente, el cuarto elemento, el cuarto punto aquí en el proceso de la salvación dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, ¿cuál es el fin de todo esto? Es la vida eterna. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que hoy no tenemos la vida eterna? No, sí tenemos la vida eterna. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de naturaleza, en naturaleza espiritual. O sea, tenemos la vida de Dios, ¿no? Tenemos la vida de Dios, ¿no? O sea, el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿no? O sea, tenemos la vida de Dios. Pero en el sentido de vida eterna, de estar ya dentro del reino eterno, todavía, ¿no? Es decir, porque esto es algo que ocurrirá cuando Cristo venga y nos lleve y entremos al reino eterno del Señor y experimentemos la vida eterna en ese sentido, ¿verdad? Entonces, de esa vida eterna de la que está hablando Romanos, ¿verdad? A lo cual, lógicamente, nos va conduciendo este proceso de santificación en el que los creyentes hoy estamos. Nos va conduciendo, ¿por qué? No como mérito, sino nos va conduciendo, ¿por qué? Porque la comunión con Dios, y la santificación garantiza esa comunión con Dios, protege nuestra fe en Cristo Jesús, ¿no? Porque pues, el pecado lo que hace es, más bien, tratar de destruir nuestra fe. Pero la comunión con Dios, ¿no? La santificación, mientras más nos santifiquemos nosotros, lógicamente nuestra fe va a estar protegida. Y ahora nosotros sabemos muy bien que la salvación es por gracia y por medio de la fe, ¿no? Porque el justo por la fe vivirá. Así que no es que esta santificación sea algo meritorio, no, simplemente es algo que nos va a ayudar para que nosotros transformemos nuestra manera de ser aquí en la tierra, nosotros vayamos alineando nuestra vida a la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena, que es perfecta, ¿no? Entonces vayamos alineándonos en nuestra manera de vivir. Básicamente es eso. Pero no alcanzaremos perfección, como hemos dicho, ¿no? Esto viene solamente cuando Cristo venga y Dios nos santifique por completo, ¿no? Así que no confundamos la cosa, ni tampoco digan de que que esto significa pues algo meritorio. No es meritorio de ninguna forma, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero la santificación, el que nosotros estemos creciendo en santidad, pues protege nuestra fe, ¿no? Y eso sí, si algo necesitamos nosotros para que Cristo nos lleve arriba, es que nuestra fe permanezca ahí, sí, inamovible en Cristo Jesús, porque somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe, no por gracia y punto. No, Pablo dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Por gracia, mediante la fe. Por gracia, mediante la fe. No solo dice somos salvos por gracia,
No, sino por gracia mediante la fe. ¿Correcto? Ahora bien, no por obras, claro que sí, no por obras para que ninguno se gloríe, pero sí para buenas obras, ¿no? Como dice en el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Y una de esas buenas obras, ¿qué cosa es? Es justamente que nosotros vayamos avanzando en este proceso de santificación personal que tenemos que desarrollar para que entremos al punto final y al objetivo y al propósito de todo esto, que es pues que nosotros experimentemos la vida eterna en términos de haber entrado o entrar al reino eterno del Señor. Muy bien, he querido compartir este tema, este versículo, ¿no? Desglosar este versículo de una manera doctrinal, para que tengamos un poco más claro el tema de la salvación. La salvación es un proceso. Recuerden, la salvación es un proceso. Comienza en el día en que creímos en Cristo y nacemos de nuevo, ¿verdad? Ahí comienza, pero luego prosigue, ¿no? En el hecho de que nosotros nos convertimos en siervos de Dios, y también en el hecho de que nosotros vamos creciendo en una vida de santidad, lo cual nos conduce finalmente, pues, a experimentar el poder entrar al reino eterno del Señor. Ok, no voy a reiterar que no es como mérito, pero lo reitero. Lo reitero, porque yo sé que muchos confunden esto, ¿no? Y no, la santificación no es ningún mérito, ¿no? Porque somos salvos por el sacrificio que Cristo realizó en la cruz por nosotros. Somos salvos por ello. Pero la santidad, ¿no? Que nos mantiene en comunión con Dios, pues protege nuestra fe. Y la fe sí es esencial para nuestra salvación. ¿Ok? Muy bien, bendecidos. Nos estamos viendo en un próximo video.